Reina Valera 1960, Romanos capítulo 8, versos 1 al 4. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos capítulo 8 es uno de esos pasajes gloriosos de todo el Nuevo Testamento y de las Escrituras en general. En este pasaje, Romanos capítulo 8, se dedica propiamente el apóstol Pablo a darnos un mensaje de seguridad eterna para el creyente, o sea, una seguridad de salvación eterna. En el capítulo 7, a modo de resumen breve, Pablo nos está contando acerca de la experiencia del creyente en la lucha con el pecado. O sea, Pablo nos muestra que el creyente, a pesar de que tiene una relación con Dios y que ha recibido de Dios todos los beneficios de esa relación, o sea, la reconciliación, la paz, el perdón, la salvación, la justificación, en fin, a pesar de todo eso, el creyente aún tiene una lucha con el pecado que habita en él, de modo que el creyente no puede vivir en una permanente justicia, o sea, la justicia de la ley no puede cumplirse perfectamente en el creyente, de modo que el creyente aún vive con cierta lucha por causa del pecado, ese pecado que deshonra a Dios, que desobedece su voluntad, que desagrada a Dios y que la paga de ese pecado pues es muerte. Ahora, el capítulo 8 enlaza directamente con el capítulo 7, cuando Pablo al final del capítulo 7 nos dice: gracias doy a Jesucristo, una vez que exclamó un grito casi que de desesperación: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará? Y termina dando gracias a Dios por Jesucristo, y entonces comienza el capítulo 8 con esta sublime declaración de gloria, cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, o sea, para los que están unidos a Cristo Jesús por medio de la fe. Para estas personas no hay ninguna condenación. Y este es un pasaje clave de las Escrituras, porque es un pasaje que muestra la total garantía de la seguridad eterna. Por lo tanto, rechazamos completamente toda enseñanza que muestre o que trate de decirle a la iglesia que la salvación no es algo seguro, que la salvación es algo que pudiera perderse, en fin, no, porque la Biblia es enfática cuando dice ninguna condenación, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. Y la razón de que no haya ninguna condenación nos la da el verso 2, cuando dice: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, la ley del Espíritu de vida, el Espíritu de Dios o el Espíritu Santo, que hemos sido sellados con este Espíritu una vez que confiamos en Cristo, una vez que hemos creído en Cristo, pues hemos sido sellados con el Espíritu Santo, y este Espíritu aquí es nominado, nombrado, mencionado, definido como el Espíritu de vida. O sea, el Espíritu de vida tiene una ley, y la ley del Espíritu de vida es producir vida en aquellos que están unidos a Cristo Jesús. Por lo tanto, la ley del pecado y de la muerte, porque el pecado también tiene una ley que es muerte, el pecado produce muerte, en tanto que el Espíritu de Dios produce vida. ¿Y qué dice? A los que están unidos en Cristo Jesús, el Espíritu de vida, la ley del Espíritu de vida, ha anulado el poder de la ley del pecado y de la muerte. Esto a pesar de que el creyente aún tiene esa lucha que se menciona en el capítulo 7. En el capítulo 7, cuando vimos
que el pecado que mora en el creyente aún es un problema para el creyente. Sin embargo, a pesar de eso, la ley del Espíritu de vida ha anulado el poder del pecado y de la muerte. Y nos explica un poco más adelante en los versos 3 y 4 cuando dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, o sea, la ley de Dios que expresa su total justicia, no podía darnos vida, a pesar de que la ley es perfecta, es buena, santa y justa, como lo dice Pablo en el capítulo 7. En la ley no hay ningún problema. La ley expresa la justicia de Dios, la perfecta justicia de Dios. Sin embargo, por causa de nuestra carne de pecado, no podemos cumplir con esa ley perfectamente. De modo que la ley viene a ser como un agente de condenación. No porque la ley sea mala, sino porque nosotros somos malos. Nosotros somos los que desobedecemos y violamos todos los preceptos de la santa, justa y buena ley de Dios. Por lo tanto, la ley no nos puede dar vida. Entonces Pablo dice: lo que era imposible para la ley, Dios lo hizo. Dios lo hizo posible enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. Noten que dice en semejanza de carne de pecado, porque Cristo vino como un hombre humano, completamente humano, pero como un hombre sin pecado, de modo que compartió con nosotros nuestra naturaleza humana, perfectamente humano, pero sin pecado, a diferencia de nosotros. Entonces condenó al pecado en la carne, o sea, en la carne de Cristo, en el cuerpo humano de Cristo, Dios condenó nuestro pecado. Es por eso que Dios puede ser el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. O sea, aquel que está unido a Cristo por la fe puede recibir justificación y perdón por parte de Dios, porque Dios condenó el pecado de ese creyente en el sacrificio de Cristo. Y termina diciendo el verso 4: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice la justicia de la ley. Recordamos que la ley expresa la perfecta justicia de Dios. ¿Qué pasa con esta ley? Pues que esa justicia ahora se cumple en nosotros. No es que nosotros vivamos cumpliendo la ley de Dios perfectamente. Nosotros no lo podemos hacer. Nuestra naturaleza de pecado no nos lo permite, nos lo impide. Pero ya no andamos conforme a la carne. Ahora, por la ley del Espíritu de vida, no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Aún tenemos lucha con el pecado, aún tenemos problemas con el pecado, aún hay pecado en nosotros, pero ya nosotros no vivimos sometidos al poder del pecado, sino sometidos a la ley del Espíritu, o sea, a la vida o a la nueva vida que recibimos por el Espíritu al estar unidos a Cristo Jesús. Y es por eso que no hay para los que están en Cristo Jesús ninguna condenación. Gracia y paz. Dios les bendiga.